¿Cómo puedo observar y navegar en Blender? Para navegar en Blender, pues puedo presionar aquí con el mouse y mantener presionado y arrastrar el mouse. Entonces de esa manera estoy navegando. ¿Qué pasa si yo quiero acercarme? Pues puedo presionar y arrastrar en la lupa. Arrastrar hacia arriba o hacia abajo va a hacer que me acerque o me aleje. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un atajo de teclado para la lupa? Pues es más y menos, ¿ya? Del numpad o del teclado numérico. Si yo quiero utilizar la mano, entonces presiono y arrastro igual. El atajo de teclado para la mano es Shift y luego presionas la rueda, presionando la rueda, entonces voy a ir haciendo el paneo. Si queremos, por ejemplo, deshacer una acción, hacemos control Z. Si queremos rehacer esa acción, apretamos control Shift Z. Entonces control Z atrás, control Shift Z hacia adelante. Vamos a aprender a crear objetos y moverlos dentro de Blender. Para crear un objeto, yo voy a apretar la tecla Shift A. Con Shift A me aparece acá Mesh y voy a crear un plano. Cuando creo este plano, fíjense que está creándose en la posición 00. Si yo quiero mover ese plano en el espacio, voy a presionar mover y en el eje rojo, que sería X, puedo moverlo. Esa es una manera para mover objetos. Si yo quisiera mover el cubo, también otra manera sería apretar G. Y si yo muevo de esta forma, es una manera aleatoria donde no tengo tanto control de la ubicación del cubo. Voy a apretar control Z y ahora también hay una forma de hacerlo más controlado. Donde yo puedo apretar G, voy a apretar X y si yo pongo un número positivo, por ejemplo 4, está viniendo hacia adelante. Y voy a apretar Enter. Pero si yo quiero mover este objeto hacia atrás, tengo que apretar G, voy a apretar menos, y en este caso vamos a apretar 10. Entonces fíjense, menos 10. Enter, y ahora está detrás del plano. Si yo ahora creo otro objeto, voy a hacer Shift A, Mesh, y voy a hacer círculo. Aquí al crear el círculo, se ha creado en la ubicación donde estaba el cursor. Entonces ahora voy a moverlo, G, y lo vamos a mover en el espacio, vamos a poner menos 10 para que esté ahí atrás. Si yo cambio este cursor y lo pongo, por ejemplo, acá, entonces al hacer Shift A, Mesh, se va a ubicar el objeto en esa ubicación donde está el cursor. Vamos a crear otro objeto. Para eso voy a cambiar la ubicación y ahora voy a apretar Shift A. Voy a apretar Mesh y nos vamos a ir a Icosphere. Entonces acá está la figura y voy a apretar ahora N para ver lo que es la locación. Por ejemplo, si yo pusiese acá menos 15 tab 00, entonces lo que hemos hecho es mover en el eje X y que bueno, esto esté alineado en 00, va este objeto. Entonces de esa manera también con transformar podemos tener mayor control de la ubicación de nuestros objetos. Voy a volver a apretar Shift A y vamos a crear ahora un cilindro. Vamos a apretar G, vamos a apretar X y lo vamos a apretar menos y le vamos a poner 18. Enter. Vamos a hacer Shift A, Mesh, vamos a poner el cono G, vamos a apretar X porque queremos que se mueva en el eje X. Vamos a seleccionar menos 20 y luego Enter. Vamos a apretar nuevamente Shift A, Mesh, Torus. Vamos a apretar N para ocultar este menú. Otra forma de mover objetos en Blender es, por ejemplo, si yo selecciono este objeto y solo quiero moverlo en
el eje X y Y. Entonces, al seleccionar la herramienta mover, yo voy a presionar el rectángulo azul para decir que solo quiero mover el eje rojo y el eje verde. Solo estaría cambiando la ubicación de X y de Y se mantiene la ubicación de Z. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí rotar, entonces fíjense que igual voy a poder observar los tres ejes. Si yo presiono el mouse y arrastro, entonces como he seleccionado el eje rojo, está girando o rotando sobre el eje rojo. Bien, si yo quiero tener de manera controlada cuántos grados quiero que se muevan y en qué eje, tendría que apretar R para la rotación. Luego tendría que apretar X si quiero que estén como eje X. Luego voy a apretar 45 para indicar los grados y luego Enter. Si quiero escalar, tengo que presionar Escala. Escalar directamente utilizando los manejadores, como también yo puedo apretar S de escala. Luego en el eje X vamos a escalarlo y vamos a poner acá 2, que sería al 200%. Luego entonces, si nos fijamos, está al 200%. En cuanto a transformar, pues transformar nos da todas las opciones de escalado, movimiento y rotación, donde nosotros aquí, por ejemplo, podemos rotarlo en el eje verde, podemos mover en el eje rojo y podríamos escalar en el eje azul. Si seleccionamos el lápiz, esto nos va a permitir hacer anotaciones o indicaciones sobre nuestros objetos. Y esto es como dibujar en el espacio tridimensional. Para guardar un proyecto, nos vamos a ir a File, Save, y entonces podemos crear una carpeta aquí. De esa manera, apretamos Enter, podemos aquí ponerle el nombre. En este caso le vamos a poner A1 y hacemos Save Render File. De esa manera ya tenemos nuestro proyecto guardado. Y aquí nos vamos a ir a propiedades. Y el archivo nativo, como vemos, es .blend. La próxima vez que abramos Blender, tendremos acá en la ventana de Splash los archivos recientes que hayamos trabajado.